Bon dia a tothom. Jo voldria, en primer lloc, moltes gràcies per la seva invitació. Farem l'exposició en castellà, no per ser la llengua de l'imperi, sinó per ser la llengua dels Cervantes, entonces, que estan al quart centenari. Bueno, les han dicho que soy jefe, ex jefe. Yo ya soy un venerable anciano jubilado. Entonces, estoy ya que casi, pues, esponjado, ¿entiendes? Se le quita a uno la capa, el solideo, se cae el birrete, y uno está como más libre en todas estas cosas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues tiene todavía como mucho más placer en poder exponer lo que la atadura institucional antes funcionaba casi como un peso en algunas ocasiones. Verán, como ven, les he puesto, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos un niño, pero la imagen, la sombra que proyecta es la de una niña. O si queremos al revés, estamos viendo una sombra de una niña y viene proyectado desde un niño como nos dé la gana. Miren, decía Carl Graham, ¿verdad?, que protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no se ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. O a más, si quieren ustedes, cogemos del Principito de he aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien, porque lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué es lo que podemos hablar en cuanto a la transexualidad? Pues que el proceso de identidad infantil es un proceso que va en marcha, pero que también incluye la obtención de la evolución de la sexualidad, que la identidad constituye un fundamento que es el que nos hace diferentes a los demás. Ya lo hizo Claude Lévi-Strauss, ¿verdad? Somos cada uno porque somos diferentes al otro, ¿verdad? Esa es una de las grandes hallazgos de Claude Lévi-Strauss. El proceso identitario, por lo tanto, en sí mismo, no es una patología, por muy diverso, diferente que sea uno de otro. Claro que nos pueden preguntar, pero entonces esto de la transexualidad en la infancia existe. Bueno, pues la infancia se hace las mismas preguntas bases que todo el mundo. Habla del amor, de la muerte y del sexo, lo que pasa es que lo hace de una manera distinta, la formula de una manera diferente. Y he dicho sexo, pero quisiera ser todavía un poco más amplio, porque lo que habla es de sexualidad. Y porque además el proceso de reconocimiento en la infancia lleva su tiempo y lleva su propio proceso que, claro, si hay transadultos, oiga, mire que casi se me da la idea que antes de adultos fueron niños, niñas y adolescentes. Pero vamos, es una hipótesis, entiéndanme ustedes, ¿no? Una hipótesis como otra cualquiera. Bueno, aquí tienen la chica danesa. Los que no hayan visto la peli pueden comprarse la novela magnífica. Es una de las historias de amor más bonitas que uno puede ver, ¿verdad?, desde esta situación. Así que, ¿qué es la transexualidad? Pues miren, es un sujeto humano que es inscrito civilmente en base a su apariencia anatómica, que el sujeto crece, busca su identidad y resulta que hay una incongruencia, una falta de coherencia, si quieren ustedes, en el proceso de pensamiento que tiene entre lo que ve y lo que quiere ser, y que ese proceso, al ser contradictorios, pues es una contradicción entre la apariencia física y el funcionamiento mental. Por lo tanto es una percepción subjetiva muy potente y muy real, y que el poder identitario está en la mente, no está en el cuerpo, y a esto es a lo que se llama transexualidad. Como ven ustedes, no hay definición, son elementos conceptuales que tenemos que entender de una manera distinta, no común. Transexualidad es, no, porque tendríamos que decir transexualidad es transgénero, transgénero es transexualidad, transexualidad es transexualidad. Y como no podemos poner lo definido en la definición, pues entonces tenemos que poner un concepto para que se nos abra un poco la mente, ¿no? Miren, el proceso de la mente se pone en marcha. Tenemos que meternos a través a veces de unas pequeñas cerraduras, como en el caso de Alicia. ¿Y cómo se llega a la transexualidad? Porque esa sería la siguiente pregunta clínico-médica. Pues miren, no vean ustedes. Bueno, esto tardé mi tiempo, ¿verdad?, en hacerlo para explicarlo en la facultad, y entonces tenemos que hay un sexo genético, esto pone en marcha el sexo embriológico,
Esto hace que origine un sexo anatómico y se va desarrollando entonces el sexo fetal en base a la interacción de estas tres acciones, que origina cuando se nace un sexo civil. Ese sexo civil pone en marcha un sexo social, el sexo social desencadena inmediatamente, casi por situación de Birli-Birloque, ¿verdad?, el sexo educativo, lo cual hace que parezca que existe un sexo identificatorio. Desde ahí ya se va adquiriendo el sexo psicológico, se adquiere el sexo de la relación y resulta que llegamos a la identidad sexual. Cuando estamos hablando de que el sexo es binario, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Al sexo educativo? ¿Al sexo embriológico? ¿A la identidad sexual? Me parece que las cosas no están tan claras, no son tan lineales, ¿verdad? Porque hay muchos componentes a la hora de la identificación del sexo. Entonces, tenemos que hay determinantes en esa elección de sexo. Bueno, esta es una buena conocida activista, ¿verdad? Y entonces resulta que hay una genética anatómica y fisiológica que no está mal, ¿no?, ¿verdad?, en esta persona. Luego está la educación y las relaciones sociales. Tenemos todo lo que es de las identidades hasta que se llega a una identidad de género real, que es la que está en marcha. ¿Y existen límites? Pues miren, hay unas cosas bien claras. Fíjense, en la genética y la anatomía, pues por ejemplo, con genotipo femenino tenemos el síndrome de Mayer-Rokitansky-Kushner, ¿verdad?, que son XX, pero no tienen aparato genital femenino. O bien, ¿verdad?, tenemos el genotipo masculino, XY, pero que sin embargo son señoras, que es síndrome de Morris, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los receptores hormonales no funcionan. Entonces tenemos detrás la anatomía y la embriología, que también hace de las suyas y nos da la intersexualidad, sean los hermafroditismos o los pseudohermafroditismos masculinos o femeninos. Y entonces queremos adivinar lo que esa persona va a ser, pero lo queremos adivinar los profesionales en base a nuestra facilidad o dificultad en la conversión, y lo pongo entre comillas, la cirugía conversiva hacia un lado o hacia el otro. Pero no le preguntamos, porque como se lo hacemos a un niño de 1 o 2 años, luego ya se encuentra, y cuando es mayor, ¿quién le ha dicho que quiere ser eso? Hay que meter un poco de respeto ahí. Y entonces empiezan a aparecer la educación, crea exclusiones, la identidad psicológica puede aparecer la represión, en la identidad psicosocial, bueno, las creencias religiosas y la educación, ¿para qué les vamos a contar? Y en las identidades de género, pues está en una interacción de todos estos factores que tenemos arriba. ¿Y cómo está esa identidad y vivencia? Pues que es un mecanismo psicológico con varias posibilidades. Por un lado está el ser heterosexual, o como se dice en estas cuestiones, cisexual, que es cuando coincide el sexo asignado con el sexo sentido. El homosexual es orientación, no tiene nada que ver con la identidad. La homosexualidad tiene que ver con la elección del objeto de amor, no con la identidad del sujeto. Y la transexualidad, que sí que tiene que ver con la identidad psicológica del sujeto. Las tres son posibilidades, y si son posibilidades de la evolución psicosexual de las personas, ninguna de las tres, por definición, no pueden ser definidas como trastornos, porque son posibilidades evolutivas. Luego, por lo tanto, no pueden estar incluidas dentro del concepto de trastorno. A veces lo que tenemos es que se acepta la identidad inicial, pues tendrá los conflictos vivenciales que tenemos todos, ¿verdad? En otras ocasiones se busca la identidad y se solicita ayuda, en otras ocasiones hay rechazos o conflictos con dificultades de integración, se acepta la nueva identidad. ¿Cómo lo viven? Habitualmente, sea en cualquiera de estos procesos evolutivos, nos dicen que es como una liberación. Y la solución al reconocimiento, pues ya saben ustedes, desde la salida del armario a la decisión que se toma, que sea un tratamiento de reasignación, que en el fondo es un proceso que tiene que llevar la persona para saber qué es lo que quiere, en qué momento lo quiere y hasta dónde quiere llegar con ello. Así que aquí tienen el paraguas trans. Esto me lo ha dado una buena amiga, que es una periodista, que se llama Niurka Lararte, y entonces
me ha dado como este paraguas de la transexualidad sobre esta persona cuya identidad o expresión de género es distinta a la asignada al nacer, y caben desde las personas trans hasta los travestis en otro de los extremos, o los transgénero, sean o no los que tengan una expresión sexual, están hasta los asexuales. Entonces rompe totalmente la situación binaria de hombre-mujer para empezar a tener otra serie de posibilidades intermedias muy buenas también para esas personas. Bueno, y entonces, ¿la transexualidad en la infancia es una enfermedad? Buena pregunta. Pues miren, otra amiga nuestra dice que ser transexual no es una elección, pero sí una lección de vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como dice Mario Benedetti, ya lo vamos a decir un poco más poético, ¿verdad? De eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos. Y eso es mucho más rico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces hay clasificaciones, ¿verdad? Y entonces esto empieza ya desde los años, fíjense ustedes, 1969, si es que está ahí al lado. Era cuando yo empezaba medicina, no, perdón, ya estaba en segundo de medicina. Uy, bueno. Esto es cuando empiezan a poner lo de la identidad de género, ¿verdad? Entonces empieza como un problema propio, pero Parson y Oversley lo que nos hace es que intenta diferenciar el transexualismo primario o core, que son las alteraciones que ya aparecen en la infancia, ¿verdad?, de los transexuales secundarios, que aparecen a veces tras largos periodos de aparente heterosexualidad, como es el caso, por ejemplo, de la chica danesa, ¿verdad? Bien. Y entonces Fish es el que se le ocurre en un momento determinado, pero fíjense, 1973, o sea, aquí ya estaba yo casi terminando medicina, estaba haciendo yo en aquellos entonces psiquiatría. Y entonces, fíjense ustedes que le da por definir la disforia, y entonces dice que es una disforia, pero lo hace en base a una lectura lineal, ¿verdad?, sin entrar en lo que es el sustrato psicopatológico de lo que significa la disforia. Él lo llama disforia de género, pero sin embargo apunta algo interesantísimo, y es que los médicos deben superar sus prejuicios morales al respecto. Ya hablaba entonces de eso. Claro, en el año 2003, en la siguiente reunión que hubo ya, después de 6 o 7 reuniones de la asociación que él hizo sobre disforia de género, cambian el nombre para llamarse Asociación Internacional de Profesionales para el Estudio de la Identidad de Género, y se cargan ellos mismos el propio nombre que habían puesto. Pero claro, ya saben ustedes, llega el Vaticano, y el Vaticano promulga sus catecismos, y este catecismo se llama DSM, ¿verdad? DSM, y entonces en el DSM-5, asume que pone disforia de género y nos dice 4 razones. Porque cree que es más apropiado semánticamente que otros, que expresa un componente emocional aversivo, que tiene una larga historia en sexología clínica y un término familiar para los especialistas. Oigan, y se queda tan ancho, ¿vale? Y entonces se queda tan ancho en hacer unas definiciones tan científicas y precisas como les voy a mostrar ahora. Miren ustedes. Marcada incongruencia. Lo de marcada, que es cuarto y mitad de cuarto, pues es como que no lo tengo claro, ¿no? Intenso deseo, este debe ser 3/4. Vamos, lo han pesado, vamos, el deseo, ¿verdad? O esto de intenso deseo de tener otras características, que le han puesto 1 metro y le han dicho, a ver hasta dónde llega, porque claro, ya me contarán ustedes, ¿verdad? Qué precisión, qué científico que es, pero miren ustedes, no se preocupen que sigue igual. Intenso deseo, fuerte convicción. Joder, la madre que les hizo. Bueno, ¿y yo con esto qué hago? Porque claro, ustedes imagínense que yo soy estricto. Si soy estricto, lo del intenso es mitad de paso, ¿vale? Ahora, si soy laxo, jope, hasta que no me caiga la losa, pues no hacemos nada, ¿verdad? Claro, que luego, para arreglarlo, nos pone, la condición provoca malestar clínicamente significativo, deterioro social y laboral. Oiga, y se quedan tan tranquilos. Es decir, ya saben ustedes, la LGTB-fobia no existe, la discriminación laboral no existe. No, es un malestar. O sea, va, oye, se quedan como Dios. ¿Entienden ustedes? Esto es estupendo. Así que, ¿qué es lo que ocurre? Pero. O sea, pero.
Y aquí viene el pero. Recuerden que el DSM-5 apareció el año pasado, ¿vale? Aparece el año pasado. Pero, verán ustedes, qué cosas más curiosas. Hay evidencias demostradas que las personas que consultan en las unidades de trastornos de identidad de género no presentan un mayor índice de patología psiquiátrica grave que la población general. Oiga, y esto lo sabemos desde 1999. Oiga, ni se han inmutado en el DSM, como si esto no fuera con ellos. Pero además es que el criterio diagnóstico que alude a dificultades de funcionamiento y situación social y todo esto tampoco está presente en todas las personas. Oiga, desde el año 2001. No, lo que pasa es que, en fin, ya saben ustedes, ¿no? Además, por si las cosas fueran pocas, Halderson y Dahl en el 2000 hacen un trabajo comparando las situaciones de personalidad, los funcionamientos de personalidad, y llegan a la siguiente conclusión. La transexualidad ha sido considerada una expresión de sintomatología severa, pero sin evidencia empírica suficiente. Oiga, pues lo siguen poniendo. Miren qué son, es que... Mire, no hay peor sordo que el que no sabe oír, claro, ¿verdad? Ni peor ágrafo que el que no sabe leer, ¿verdad? Es que, claro, el inglés ya saben ustedes que es complicado y la dislexia está muy presente, ¿no? Así que ahí tienen a Koren y Catteris, ¿verdad?, en el cual nos dicen que los adolescentes transexuales que han tenido apoyos de sus padres desde antes de la pubertad y apoyo en los centros escolares, resulta que están estupendo. Y si se compara con los adolescentes que no lo han tenido, resulta que es igual que los adolescentes que están cercanos a la marginalidad. Bueno, pues desde luego, para este viaje no hacían falta tantas alforjas, ¿verdad? Pero esto es lo que hay, estos son las evidencias científicas. Pero es que todavía tenemos más datos. Fíjense que hasta en España, en los cuadernos de bioética, dedican uno a la transexualidad y nos dice que el cerebro tiene sexo. Es decir, claro, si el cerebro tiene sexo según las mentes pensantes de la bioética, entonces resulta que estamos hablando precisamente de esta identidad de género, estamos hablando de esta identidad de la sexualidad de una manera subjetiva, que es una construcción del propio sujeto según se va desarrollando. Bueno, parece que ya vamos viendo luz al cabo de la caverna, y entonces, miren, hasta en las reuniones científicas ya empiezan a aparecer tímidamente algún póster. Y entonces, ¿qué se ve en la consulta? Mire, se lo voy a decir muy rápido porque lo ven ustedes. Miren, ya llevamos 40, África. ¿Te acuerdas que eran 23 hace 2 meses, verdad? Bueno, ya llevamos 40 a 50%, a pachas, 20-20, porque últimamente han venido chicos trans en una situación muy patente, ¿verdad? Últimamente casi todos han sido. De esos 40, ¿verdad?, la edad media en la que las chicas tienen la percepción del sexo sentido, pues está en un 6,25 más o menos 1,3, y en los chicos 7,5 más o menos 1,6. La edad de acudir a consulta, fíjense qué desfase, 9 años de desfase, desde que empiezan a tener la percepción hasta que por primera vez van a una consulta. Esto sí que es importante. Esto sí que es importante. Este desfase es muy importante. ¿Qué tenemos? Pues que conocen la secuencia a seguir el 100%. Reconocen que necesitan ayuda el 100%. El apoyo familiar positivo en algo más de 4 de cada 5. Lo cual no está mal, ¿verdad? En la ambivalencia y dudas familiares, pues el resto, aproximadamente pues el 12%. Tránsito social iniciado, 87,5%, o sea, de la marinera, la valentía de la gente, ¿verdad? Y ese apoyo que han tenido en el tránsito social también está en un 88% del 87%, es decir, aproximadamente en el 70 y tantos % del todo, tienen por lo menos de una manera explícita, ¿verdad?, el apoyo en todo esto, que puede ser el cambio de nombre, cambio de aspecto externo, cambio de forma de vestir, acudir al vestuario del sexo sentido, acudir a baños del sexo sentido. En algunos sitios saben que han quitado los baños y han puesto eso de baños de chicos y chicas. Mira, pues que vayan entrando ya. En algunos sitios, afortunadamente, están empezando a dar esos pasos. Bueno, algunos sitios, quiero decir, los dedos de esta mano, a ver, me sobran. Pero bueno, va. Pero ya que lo hayan puesto, a mí con que lo pongan en uno, significa que ya tienes una referencia. Y si tienes una referencia puedes forzar a otros, ¿verdad? Puedes hacer la comparación, y eso es una cosa muy buena.
La reticencia inicial en la consulta, el 85%. ¿Por qué? Yo les prometo que no soy nada carnívoro, no me como a nadie. Pero, ¿por qué? ¡Ay! Porque habían ido a estas consultas especiales que antes se llamaban UTIG, y con mucha conciencia he puesto todavía lo de UTIG, ¿verdad? Y entonces resulta que en más de 9 de cada 10 habían tenido una mala vivencia experiencial de esa consulta, y entonces cuando les mandan a otro y encima a un psiquiatra y de una venerable ancianidad, ustedes entienden, ¿verdad? Pues entonces resulta que, claro, se ponen a la defensiva. Hacen bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen un desarrollo cognitivo normal y además han sufrido acoso escolar LGTBI-fóbico. En casi la mitad han recibido acoso escolar. Pero miren, es que en población LGTBI el acoso escolar es casi 3 veces superior a la población no LGTBI. Y dentro de la población LGTBI, la que tiene más peso estadístico, la que satura más el determinante de una variable, es la población trans. Bueno, vale. Bloqueos cognitivos en un 15%, no mucho. Retraimiento y timidez, la mitad, tampoco es tanto. Ansiedad, un 42%, que menos, ¿no? Disforia, 2,5%, oiga, mire. Es decir, sensación de malestar, sensación disfórica, de irritabilidad, de descontento, de tal, 2,5%. ¿Te acuerdas que era el 0%? Pues es que me llevó una. Miedo, temor en las figuras parentales, está el 62%. 2 de cada 3 papás tienen como un... como estas cosas que te cogen aquí por dentro. Y el miedo y el temor en los propios chicos son más valientes, ¿verdad? Es 1 de cada 5 aproximadamente. Pero sí que aparecen con somatizaciones diversas cerca de 1 de cada 3 y con trastornos de comportamiento no muchos. Casi entre la disforia y el comportamiento, podríamos decir que la disforia estaría en el comportamiento estaría como expresión disfórica. Es decir, que ahí tenemos una situación que ya es de matiz. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y con esto terminamos. ¿Qué nos dice la AMA? Como hemos cogido la DSM-5, pues vamos también al otro catecismo, ¿no? De la American Medical Association, ¿vale? O sea, para que vean. Bueno, pues bien, nos dice que la identidad de género es un mecanismo psicológico complejo, que no se puede ni se debe tratar de curar, puesto que no es una enfermedad. Miren ustedes, están aquí y aquí. ¿Y cuándo lo hacen? Mire, pues lo hacen tanto en el de la asociación médica como el de la parte de ética. Es decir, se advierte que se puede incurrir en un delito ético del ejercicio profesional si se ofertaren anuncios de tratamiento para curar la identidad de género y la orientación sexual. Falta ética, que pueden abrirles un expediente. Oiga, en Estados Unidos abrir un expediente les aseguro que es tela marinera, es una cosa muy seria. Aquí nos lo tomamos casi a cachondeo, pero allí no. Allí no. Es muy serio que le abran a uno un expediente ético. ¿Y cómo lo abordamos? Pues miren, Luis Goren nos avisa que la psicoterapia para reconciliar la identidad de género está condenada al fracaso. Entonces, ¿para qué sirve la psicoterapia? Solamente para acompañamiento, para ayudarle, para comprender cuáles son las situaciones, pero no para quitarle la identidad la tiene el sujeto. Es más, el trabajo con padres y hermanos es necesario para facilitar la asociación familiar, para que el niño no se vea socavado en su autoestima y para facilitar la integración. El trabajo con los niños lo es para llevar a cabo el seguimiento de evolución y para mejora de la autoestima y de la aceptación de los procesos que está desarrollando. Mire, esta es de nuestra amiga Inés Hidalgo, que lo que nos dice que es ¿qué hace el pediatra? Pues que es preciso normalizar la atención, que debe ser una atención multidisciplinar, que se debe buscar la colaboración de la familia y la escuela, que el pediatra debe conocer, no diagnosticar, conocer y saber los recursos comunitarios existentes, detectar precozmente, informar y tranquilizar a los padres del niño o adolescente, no juzgar. Y la confidencialidad son elementos para prevenir la transfobia. Y ahora hace 2 avisos que a mí me parecen de una gran honestidad. No todos los pediatras se sienten capaces de proporcionar esta ayuda y entonces éticamente tiene que decir yo no puedo, llego hasta aquí y buscar a otro que lo pueda hacer.
Esta es la honradez ética profesional y los padres deben aceptar, y hay que trabajar para ello, ¿verdad?, para que ese hijo tenga el desarrollo lo más normal, lo más integrado posible. ¿Y ahora qué hacemos? Pues higienizar nuestro pensamiento. Miren ustedes, una de las cosas que nos tenemos que quitar todos es la transfobia cultural, ¿verdad?, que es una transfobia que no machacamos, pero sí ignoramos. Y eso es malo profesionalmente y es malo socialmente. Es preciso conocer la transexualidad, y conocerla no significa diagnosticarla. Las clasificaciones hemos dicho que no reflejan la realidad. Hay que recibir personas y sus dificultades, con lo cual esto es totalmente diferente a recibir pacientes. Hay que escuchar, 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 y cuando nos cansemos y estemos agotados de escuchar, volver a escuchar. Porque esto es lo que nos permite acompañar, para aclarar y para poder comprender. Cuidado, comprender no es compadecer, es comprender, no es compasión, es comprensión, lo que necesitan estos niños y estas familias. Así que déjenme en unas casi conclusiones, y ya con esto terminamos. La identidad transgénero no es ninguna patología. El adolescente con dudas de identidad sexual hay que orientarle, contenerle, explicarle la respuesta sexual humana, que la entienden y quieren saber cómo es, ¿verdad? No hay que moralizar. No sé si me he explicado bien. No hay que moralizar. Quiero decir que no hay que preconcebir nada y por lo tanto no hay bueno ni malo. Es el de ese sujeto en esa circunstancia concreta. No hay que moralizar. No hablar con implícitos y hay que mostrarse receptivos, porque las explicaciones deben ser explícitas y hay que acompañar al tránsito, porque tiene sus fases y tiene también su resignación, y ese tránsito es familiar y social, y el primer tránsito social que hay que pasar es el del colegio, y también puede llegar al tratamiento médico. ¿Para qué? Para abordar los signos sexuales secundarios, que es idealmente hacerlo a partir del Tanner 2 con los bloqueadores y luego la doble terapia hormonal. Son los pediatras y los endocrinos lo saben hacer. Y luego empieza el tránsito social. El cambio de nombre, les aseguro ya a ustedes que es toda una peregrinación. La seguridad social, el colegio, la tarjeta sanitaria, la tarjeta de transporte de la comunidad. Bueno, no vean ustedes, es un número. Y al final, luego cuando uno va al Código Civil le dicen, es que no lleva usted 3 años de tratamiento. Y dice, ¿y qué pasa? Que es que voy a ser menos Vanessa, ¿verdad? O voy a ser más Vanessa cuando haya pasado los 3 años. Miren, no, si es que no quiero eso. No quiero eso, ¿verdad? La prevención del acoso y la transfobia es un elemento absolutamente fundamental. Hay que escuchar, escuchar. Oiga, no me voy a cansar de ponerlo de escuchar. Y aquí tenemos a las 3 artífices de la Comunidad de Madrid que lograron la ley de identidad de género, ¿verdad? Carla Antonelli, del Partido Socialista, Beatriz Rico, de Podemos, y Eva Borox, de Ciudadanos, y que está recientemente publicada en el BOCAN, aunque hace 4 meses que se aprobó. Es que está muy congestionado el BOCAN, ¿saben ustedes? Entonces han tenido que esperar 4 meses para poderlo publicar. Pero miren, seguro que todos saben quién es el profesor González de Dios, ¿verdad? Javier González de Dios, de Alicante. Y mire, esto nos lo pone el profesor González de Dios y nos dice: El viaje de Carla y el libro de Daniela, un libro y una película para luchar contra la ignorancia. Así que volvamos a respirar el aire puro, el aire libre, el aire del reconocimiento de la diversidad. Muchísimas gracias por su atención.